A continuación estuvimos visitando Centro Ethos, una institución que se dedica a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la drogodependencia y el alcoholismo. Cuentan con una infraestructura modelo, atendiendo en 2 sedes para dar la mejor respuesta tanto profesional como terapéutica. Cosas que podemos destacar de la infraestructura: podemos hablar del espacio verde, los talleres, la contención. Tengamos en cuenta que está atendido por un equipo interdisciplinario de profesionales y que atienden todas las obras sociales. Centro Ethos, un lugar donde tanto la familia como el paciente logran encontrar un proyecto de vida. Volvemos a estar en Centro Ethos, tratamiento en adicciones. Vamos a hablar con el director del programa terapéutico, licenciado Adrián García. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto volver a verte. Habíamos estado hace unos años visitando, sí, creo que 3 años, ¿no? Exactamente, visitando el centro, hablando, en su momento de la trayectoria, de cómo ha ido creciendo, de los beneficios de la particularidad que tienen ustedes con respecto a la protección, al tratamiento. Y yo creo que estamos viviendo épocas bastante difíciles, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, Adrián. De alguna manera, nosotros pensamos a las adicciones que están en relación a una época. Es decir, si uno piensa cómo se ha agravado y la presentación de la clínica actual, ¿sí? No hay comparación con hace 50 o 100 años, ¿no? Es decir, que, es una problemática actual. Ajá. que va increyendo y que va aumentando, y va mutando, ¿no? Que va aumentando, que va teniendo cada vez más ofertas en términos de sustancias, ahora con las drogas de diseño, todo lo que son químicos. Y que de alguna manera está detrás de eso también un empuje social de una sociedad de consumo que promete felicidad. Exactamente. Y que dentro de él, lo que tendría que ver con el consumo y esa promesa de felicidad también se ofertan las drogas, ¿no? De alguna manera me parece que es una lectura que orienta el pensar hoy por hoy las adicciones, y los que captan en algún momento de ese consumo y de esos tiempos que esa promesa de felicidad es falsa. Es decir, que lejos de encontrar momentos de felicidad, son momentos que comienzan a presentar angustias por las pérdidas que genera. En lo personal, en la salud, que si querés después te comento algunos ejemplos de eso, pero sí. Gente muy joven ya con preinfartos, con realmente riesgos de vida. Sí. Que se envejece, ¿no? Totalmente. Rápida, en forma muy vertiginosa. Totalmente. Y sí, los efectos y los daños son impresionantes. Y por otro lado también en lo familiar y en lo social, en el ámbito laboral, en fin, va perjudicando todo Sí, todos los contextos, ¿no? que un individuo... Al paciente y al paciente mismo. Exacto. Por parte del Estado, ¿existe la difusión que corresponde como para tener, o por lo menos la familia poder estar en alerta cuando uno ve algún cambio de conducta? Hay difusión, ¿sí? De parte del Estado tenés becas, que es el CEDRONAR, ¿no? Donde la Secretaría de Drogodependencia, donde ofrece becas a gente que no tiene posibilidades de una cobertura médica, obra social o prepaga. Pero, avanza un ritmo, la adicción, que siempre es insuficiente, ¿no? Lo que uno pueda presentar. Entonces, yo lo comparo, perdón Adrián, ¿no? Que te corte, pero lo comparo con la seguridad y la delincuencia. Siempre la delincuencia avanza a pasos agigantados y todo lo que se pueda tomar en medidas de seguridad es como que siempre estamos cortos. Se podría comparar. La otra vez una persona me preguntaba si yo pensaba que
las drogas o el consumo de drogas tenía que ocupar un lugar como ESI en los colegios secundarios. Sí. Respecto a lo que hoy por hoy son los talleres de sexualidad, en fin, Sí, exacto. que han tenido muy buen éxito. Y yo le respondía que sí, que sería un avance muy importante todo lo que es prevención, sabiendo que siempre de alguna manera el consumo va a estar presente por esta promesa social o exigencia social de que el consumo daría cierta felicidad, ¿no? Claro. Por supuesto, después entra en cada caso lo individual. Sí. Y ahí ya vamos, ¿no?, al terreno más, salimos de lo social y vamos al caso por caso, Sí. que finalmente nos parece lo más importante. Todos están acá por consumo de sustancias, sean drogas o alcohol. Acá Pero- se atiende, por ejemplo, en esto se atiende todo lo que es Drogas y alcohol. drogas y alcohol. Sí. Ajá. Después, en cada caso, uno evalúa si el criterio terapéutico necesita el paciente una internación, por qué riesgo de vida, si hay posibilidades de lo que se llama un hospital de día, que es un intermedio entre internación y algo ambulatorio, o si el paciente no presenta un riesgo de vida, todavía sostiene sus actividades sociales, laborales, en fin, y uno acompaña, digamos, todas esas actividades con prevención. Entonces, algo ambulatorio le permite continuar con su familia, le permite continuar con su trabajo y lo ayuda a suspender lo que tendría que ver con consumo de drogas. Claro, que eso depende de la gravedad del caso, Claro, ¿no es cierto? por eso. Entonces, bueno, no es lo mismo alguien que ya se presenta con un preinfarto por consumo, supongamos, de cocaína, o algún tipo de deterioro neurológico por consumo de alcohol. El alcohol es la sustancia que produce y daña terriblemente, sobre todo dos órganos, que son el hígado y el cerebro. Sí. Entonces, hay gente relativamente joven que ya presenta a veces deterioro neurológico por el consumo de larga data de alcohol. Que ya ahí se agrega lo que es dual, ¿no? Que hablábamos un poquito fuera de cámara, que es la parte Claro. neurológica más. Tenés, La en adicción, términos sí. de cuadros, tenés o la posibilidad de el consumo de drogas sumado ya a un deterioro orgánico, Sí. que puede ser, te doy un ejemplo, ya que el paciente tenga cirrosis, ¿no?, daño Sí. hepático, o que el paciente ya tenga algún tipo de demencia orgánica, daño del cerebro por consumo de alcohol, ¿sí? En general las bebidas blancas sobre todo dañan. ¿Qué tipo de patología me puede dar neurológicamente cuando hablamos de Una las bebidas demencia alcohólicas? como los viejitos, Ajá. es decir, pérdida de memoria, ¿Como una demencia senil? sí, puede llegar a eso, olvidos, pérdida de conocimiento, se pierden, si no, lo temporal respecto a no saber en qué día viven, ¿no? Se pierde la noción del tiempo y el Sí, espacio. se llama pérdida de temporoespacial, Ajá, es decir, del sí. tiempo y del espacio. Sí. Es decir, caminan y no saben cómo volver a la casa. Estoy hablando de cuadros ya muy avanzados, Muy ¿no? avanzados. Pero digo para que se entienda el ejemplo. Y después tenés la otra parte que es otros pacientes que presentan la posibilidad de un cuadro que, como vos dijiste, dual, donde ahí se trata de consumo de drogas sumado a un cuadro psiquiátrico de base. Ajá, sin que tenga que ver con la droga específicamente. No necesariamente. Ajá. Es interesante la pregunta porque a veces el cuadro psiquiátrico es anterior al consumo de drogas, pero a veces el cuadro psiquiátrico se manifiesta a partir del consumo de drogas. Entonces, por ejemplo, hay por el consumo de marihuana, un consumo importante, diría, de marihuana, diario, muchas veces se manifiestan los cuadros de esquizofrenia, es decir, que es un cuadro psiquiátrico. Exactamente. Pero es a partir a veces del consumo de drogas, con alucinógenos pasa mucho, el llamado LSD, ácido lisérgico, pasa mucho, ¿sí? Hay un porcentaje donde
Hay pacientes que al consumir ácido lisérgico despiertan algún tipo de alucinación psicótica o delirio psicótico y se manifiesta ahí un cuadro psicótico, ¿no? Sí. El tema es que no hay vuelta atrás. Esa es la cuestión. Es decir, no podemos volver ya de un desencadenamiento psicótico el daño ya está a lo hecho. anterior. Ya está hecho. Ya está hecho. En tal caso lo que queda es cómo tratar eso que se despertó, que se desencadenó, y que el paciente no reincida en las drogas, que es lo que despertó el cuadro y que cada vez que ocurre lo agrava. Claro, y encontrar un paliativo para que ese cuadro se mantenga, pero no se puede retroceder a una mejora, Totalmente, ¿no? sí, nosotros decimos se estabilice. Se estabiliza. ¿No? Es decir, frente a una alucinación desencadenada psicótica o un delirio psicótico, se le indica una medicación, que en general son los antipsicóticos, Sí. que estabilizan el cuadro y permite que ese delirio, digamos, no se evidencie o no se presente de la manera tan importante como lo había hecho anteriormente, ¿no? Aquí cuentan con talleres, por ejemplo, con diferentes talleres que puede acceder el paciente. Sí, tenés, fundamentalmente son grupos, son diferentes tipos de grupos que tienen que ver con el momento del tratamiento en el que está el paciente. No es lo mismo un paciente que recién inicia, alguien que ya está finalizando, entonces cambian las temáticas grupales. Hay talleres, hay deportes, tenemos una profe de educación física también que se interesa mucho por el tema, y es muy bueno los efectos que tiene. Sí, es muy importante el deporte, ¿no? En este tipo en las adicciones en general, lo que hace el deporte. Complementa muy bien la recuperación, los conecta a los pacientes nuevamente con su cuerpo, que muchas veces tiene una relación así muy pobre con el cuerpo, porque se han dedicado a anestesiar fundamentalmente esa relación, ¿no? Drogándose. Entonces eso conecta muy bien. Y además son cuerpos muy descuidados durante mucho tiempo. Entonces es muy interesante el efecto que se produce en todo. Y por otro lado, el deporte también socializa. Esto, los conecta en función de grupos, ¿no? Totalmente. ¿No? Entonces buscamos actividades que tengan que ver también con, por ejemplo, el vóley, el fútbol, digamos que los conecte como grupo y donde como equipo los una en esa recuperación. Y tenemos la sede en Ituzaingó, que sería la parte de internación. La sede de internación la tenemos en Parque Leluar, Ituzaingó. Entiendo que las dos sedes, en función de lo que brindan, tienen sus comodidades. En la sede de Ituzaingó, por ejemplo, tenemos un parque, que lo pueden ver en la página web, la gente que le interese verlo. Parque, pileta, en fin, y todas las habitaciones son muy cómodas, en fin. Tratamos de que en lo posible, el mejor lugar, ¿no? además de brindar las cuestiones médicas necesarias y terapéuticas, sea el lugar, el lugar de pertenencia cómodo, y que puedan hacerse de un lugar de pertenencia. Adrián, sabemos que hablando de estos temas, la verdad, jamás nos alcanza el tiempo, pero hay algo fundamental que yo te quiero preguntar. ¿Qué pasa en la externación? ¿Qué pasa cuando vuelvo al mismo lugar, al ámbito de la esquina con los amigos que tal vez tuve la adicción? ¿Cómo es el seguimiento por parte de ustedes como profesionales? Es importante y es un punto clave de la recuperación. Es decir, porque siempre digo, algunos pacientes dicen, bueno, internación, ¿no? Suena fuerte internación, los pacientes que realmente necesitan internarse, pero yo a veces digo, es la modalidad más sencilla y más fácil de realizar. ¿Por qué? Porque uno está cuidado 24 horas, no hay tentaciones, no hay... El tema es cuando hay que volver al barrio, hay que volver a la casa. Ahí tenemos el dispositivo de lo que es reinserción social, como hospital de día también acompaña eso, y reinserción social, que es reinsertarse en el hogar, reinsertarse en el trabajo, depende de la edad del paciente, o en lo escolar, depende, ¿no? Si es adolescente, con los cuidados
digamos que para evitar recaídas o volver al mismo. Yo siempre en la primera entrevista ya les digo algo a los pacientes para que lo tengan en cuenta si realmente dan el paso de recuperación. No hay tratamiento si no hay resignación. Ellos no pueden pretender recuperarse si quieren volver a la misma esquina, con los mismos amigos y a las mismas situaciones. Es decir, si no dan el paso de resignar para ganar algo nuevo, es muy difícil que haya recuperación. Entonces, en general, es parte del tratamiento posibilitar que acepten resignar. Sí, ¿Entiendes? Sí, que acepten resignar y de repente acá encontraron un lugar también de hermandad, sí, de fraternidad de con otras personas, de contención, ¿no? Que los saque de ese lugar tóxico. Sí, y formar el día de mañana otro grupo de pertenencia. Tal cual. Si no, es muy difícil. Estar con una persona que consume y yo estar exento de eso. Que a veces es la fantasía de ellos, ¿no? Yo me voy a recuperar, pero no voy a dejar de juntarme con ese amigo que consume. Mirá, es la prueba de fuego. Es muy difícil. Sí, totalmente. Entonces, ahí es decir, es como si dijeran, mira, me quiero recuperar, pero sin resignar nada. Es imposible. Es decir, que lo primero es la resignación. Hay que resignar. Lo que no saben ellos o lo que les cuesta entender, después se dan cuenta, es todo lo que ganan a partir de resignar algo. Claro. ¿Se entiende? Claro. Es una decisión. A veces hay presiones familiares, hay presiones laborales, también hay trabajos que le dicen, mira, o haces tratamiento o estás despedido, porque no cumplen en general con sus responsabilidades, ¿no? Claro. Familiares o laborales. Entonces, todo eso está y acompaña, pero hasta que no está la decisión del paciente de recuperación, que puede ser dentro del tratamiento, ¿eh? Sí. No digo que ya tienen que venir acá a consultar con la decisión. Ajá. En general vienen con dudas. Claro, que en el mismo tratamiento toman conciencia de que hay que resignar. En el mismo tratamiento se va dando esos pasos de decisión que permiten la recuperación. Exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, todo el proceso anterior que hace llegar a una primera entrevista acá y todo el proceso de recuperación tiene como diferentes tiempos que uno ya sabe que hay que esperar al paciente. Exactamente. Yo no exijo la primera entrevista. Son los tiempos de la recuperación en el mientras tanto. Totalmente. Muy bien, estuvimos en Centro Ethos, Tratamiento en Adicciones, director del programa terapéutico, licenciado Adrián García. Gracias, como siempre, por habernos recibido. Gracias por esta explicación tan clara. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Centro Ethos, Tratamiento en Adicciones. Encontranos en la avenida Segurola 3249, Capital Federal. Comunicate al 4501-7040. También estamos en Santos Vega, 1981, Parque Leloir, Ituzaingó. www.centroethos.com.ar